Excelente. Bueno, vamos a venir al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos a estar hoy trabajando en el libro de Daniel. Durante el último cuatrimestre hemos estado en un estudio del libro de Daniel. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales y hoy nos corresponde el capítulo 4. Así que vamos a comenzar con la lectura inicial para poder colocar la base y ver el tema que vamos a ver el día de hoy. Daniel capítulo 4 se titula de esta manera, dependiendo de la Biblia en la cual usted esté. El rey Nabucodonosor sueña con un árbol. Y leo de la Reina Valera contemporánea, dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta, y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio que crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo,
que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Y el pueblo del Señor dice: amén, ¿verdad? Este es uno de los relatos más interesantes que hay en el libro de Nabucodonosor. Y vamos a ver las razones por las cuales tiene esas características. Pero antes veamos un poco, repasemos de dónde viene y cuál es la razón por la cual este libro se escribe. Tenemos presente que el autor del libro de Daniel, pues es básicamente, se estima que fue el profeta Daniel. Y Daniel le escribe este libro a una audiencia en particular. Esa audiencia es el pueblo de Israel, para dejar un testimonio, un veredicto de la grandeza de Dios, del poder, del amor de Él, y cómo el Señor puede guardar a su pueblo aún a través de las situaciones más difíciles que ellos estén pasando. Cuando Daniel deja este veredicto o esta historia para el pueblo de Israel, ellos se encontraban, me refiero al pueblo de Israel, en Babilonia. Y Babilonia, hemos comentado que en aquel tiempo, pues básicamente era la potencia militar mundial que existía. Ellos estaban comiendo el mundo literalmente. Estaban conquistando Europa, tenían por objetivo primario Egipto dentro de los intereses que ellos tenían en aquel tiempo, y de seguido, conquistando Egipto, iban a conquistar también Israel. Para el tiempo en el cual ellos ya habían tomado Israel, pues Daniel había sido llevado a Babilonia. Algunas de las personas de esa nación de Israel o de los pueblos que ellos conquistaban, pues básicamente los mataban, pero otros se los dejaban para que fueran empleados dentro de la nación de Babilonia. Esos empleados, como el tipo de Daniel, tenían ciertas características, y es que ellos eran como de la realeza de Israel. El caso puntual de Daniel, él era de la tribu de Judá, y dice que ellos tomaban jóvenes con ciertas características. Tenían que ser jóvenes, tenían que ser inteligentes, tener buena presencia, y estos muchachos iban a servir como un entronque entre las naciones que Babilonia conquistaba y el pueblo que quedaba, de los pocos que quedaban en esa nación, para fines de agricultura o para seguir ellos extrayendo los recursos naturales o la administración de esos territorios que tomaban. Entonces pasaban un periodo de inducción de aproximadamente 3 a 5 años, donde les enseñaban caldeo, les enseñaban todas las artes de Babilonia, y estos muchachos después, los que pasaban, llegaban a formar parte del palacio real. Daniel, con 3 amigos, era de este grupo de personas que estaban delante de Nabucodonosor. Para el tiempo que esto ya había acontecido, es decir, para el momento en el cual Nabucodonosor hace este relato, porque es un relato de Nabucodonosor,
Y ese es uno de los aspectos más interesantes que tiene. Es un libro dentro de otro libro. No es un relato de Daniel. De hecho, cuando vemos el estilo en el cual está escrito este relato del capítulo 4, tiene semejanzas y paralelismos con lo que era la literatura babilónica de aquel entonces. La manera en la cual ellos escribían, cómo se comunicaban, era un edicto real. Daniel, desde el capítulo 3 al 4, pues ya habían pasado 30 años. Se estima que Daniel tenía aproximadamente 50 y Nabucodonosor tenía como 70 años. Es decir, había pasado un montón de tiempo. Ya Daniel y sus amigos también habían ascendido en puestos importantes dentro de Babilonia y se estima que tal vez Daniel con Nabucodonosor y la gente de ese lugar tenía una cierta amistad y una confianza. Habían desarrollado una relación. Al punto que Nabucodonosor, cuando se refiere a Daniel, habla como de alguien que conoce. Es diferente del relato del capítulo 2, cuando vimos que Nabucodonosor había tenido otro sueño. Pero en ese sueño, cuando Dios le muestra el futuro, que le muestra aquella estatua, Daniel sale como un perfecto desconocido. Él se ofrece y Dios lo respalda. En pasando 30 años, ya Nabucodonosor sabe quién es Daniel. Y lo manda a llamar para que haga la tarea pues, que le están encomendando en ese momento. Cuando notamos lo que está pasando en el capítulo 4, nos damos cuenta de que el capítulo 1 al capítulo 3 básicamente fue tejiendo un telón que nos permite ver cuál fue la evolución de la relación que tuvo Nabucodonosor con Dios. Porque si vemos en el capítulo 1, él sigue siendo el mismo Nabucodonosor, el rey que está al frente de esta potencia que se está comiendo el mundo, pero él es Nabucodonosor. Aquí en el capítulo 4, él abre diciendo, quiero contarles algo. Y lo que vemos de entrada es que Nabucodonosor básicamente está contando su testimonio de vida. Él está diciendo cómo en un momento tuvo un sueño y toda la situación que hubo detrás de este sueño, en la cual pues nuevamente no logran encontrar a alguien que lo interprete. Él manda a llamar a Daniel y cuando Daniel le da la interpretación del sueño, Nabucodonosor dice, bien, qué bonito, pero no hace nada de entrada. Nos permite esto darnos cuenta cómo Nabucodonosor de un momento a otro pues tuvo una respuesta diferente delante del Dios Todopoderoso. De la misma manera que usted y yo un día escuchamos el Evangelio del Señor, nos comentaron algo de Dios, tal vez el Señor ha estado persuadiendo nuestro corazón por un tiempo, pero nosotros decimos qué bonito eso. Escuchamos la palabra del Señor. No es sino hasta que Dios comienza a tener una interacción con nosotros y un trato distinto que entonces el ser humano cambia. ¿Cierto o no? Amén. El foco aquí, si nos damos cuenta, no es la interpretación que hace Daniel del sueño. El foco del capítulo 4, que como decía es un libro dentro de otro, básicamente es ver cómo Nabucodonosor comenzó a responder al Dios de los cielos. Amén. Entonces, vamos a hacer algo antes de continuar con el mensaje. Vamos a orar, que se nos olvidó orar por la palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Queremos presentarlo delante tuyo y pedirte, Dios, que tú lo dirijas, que todo lo que se va a hacer en este día sea a partir del poder de tu Espíritu. Señor, presentamos todo nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo y te pedimos que esté totalmente gobernado y dirigido por tu Espíritu y que esta palabra, Señor, caiga en la mejor tierra de nuestro corazón, que tú, Señor, nos muestres verdaderamente cuáles son aquellas áreas internas de nosotros en las cuales, Señor, tú estás mandando una sentencia, Señor, un mensaje de la misma manera que lo hiciste con Nabucodonosor. Padre, que nadie salga de este lugar de la misma manera en la cual ha llegado. Predica tú, enseña tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos cómo dice que Nabucodonosor tiene este sueño. Y en el sueño, pues se le muestra a él, dice que un gran árbol. Y el árbol dice que se ha extendido por todo el mundo, que sus ramas cubren una gran geografía y que debajo de este árbol hay diferentes ecosistemas. Dice que hay árboles, que hay plantas, inclusive animales. Dice que ellos se amparan bajo la sombra de esto. Nabucodonosor tiene el sueño y cuando Daniel viene a interpretarle el sueño, él comienza a desgranar cada una de esas partes. Y si nos ponemos a pensar lo que era Nabucodonosor en ese momento, pues hay una total asimetría entre lo que ese árbol representaba y verdaderamente lo que él era. Nabucodonosor en aquel momento pues estaba de rey acá.
y Babilonia. El territorio que cubría comprendía Egipto, Irán oriental, Siria moderna y Arabia Saudita. Es decir, el tipo era un hombre, tal vez era el hombre más importante que había en el mundo en aquel momento. Era una persona que tenía, pues, cantidad de personas bajo su responsabilidad. Y esto nos hace a nosotros también pensar, porque el mensaje de hoy apunta verdaderamente a nuestra condición, a nuestro ser interior y literalmente al orgullo que puede haber en el corazón de una persona. Darnos cuenta cómo, independientemente de las maneras en las cuales nosotros, pues hoy en día, sobre lo que estemos trabajando, aquellas cosas en las cuales Dios nos dé jurisdicción, el Señor espera que nosotros tengamos conciencia de que si estamos ahí, es porque Él es el que lo ha permitido. Amén. Nabucodonosor, de una o de otra manera, pensaba, por lo que vemos en el relato, que tal vez era por la gran capacidad militar que tenía Babilonia, por tal vez la campaña política que su papá Nabopolázar había hecho, o por los caballos que tenían, o el ejército, etc. Él comenzó a confundir las cosas, de la misma manera que vemos este gatillo que está aquí, ¿verdad? Nabucodonosor comenzó a verse de una manera un poquito distorsionada. Es decir, él se veía en el espejo y él decía, este es Nabucodonosor, y el espejo le contaba una historia muy diferente. Y nosotros en las mismas condiciones tenemos que aprender a vernos delante del Señor. Y cuando digo delante del Señor es vernos como el Señor nos ve. Porque una cosa es como yo me percibo y otra cosa es verdaderamente quién soy yo. Que eso no es algo subjetivo, eso es quién usted es. Hay personas que dicen lo que importa es lo que usted opine de usted. Sí, no. Lo que importa es lo que Dios opine de usted. Y si lo que usted opina está en concordancia con eso, pues va por buen camino. Si no, tal vez podría tener algún tipo de disonancia lo que usted cree con respecto a lo que Dios dice, y tarde o temprano eso nos va a hacer pues trastabillar en nuestro camino. Nabucodonosor tenía esto, él estaba al frente de este gran imperio, y cuando pensamos, porque cabe la pregunta, ¿cómo es que Dios le permite a Babilonia llegar a conquistar el pueblo de Israel? Tenemos que irnos hacia atrás y recordar y leer en Deuteronomio, particularmente Deuteronomio capítulo 28, cómo Dios había establecido un pacto con su pueblo. Repita conmigo, Dios estableció un pacto conmigo. Y en ese pacto que Dios establece con Israel, que básicamente es un eco del pacto de hoy nosotros con Cristo, Dios les dice, yo soy su Dios, cuando Él les habla a través de Moisés. Y cuando Dios les habla a través de Moisés al pueblo estando en Egipto, eso también tiene un trazo que viene desde Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, yo haré de ti, ¿verdad?, un pueblo que será como la arena que está en el mar, y de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Ese pacto que Dios hizo en Abraham comienza a evolucionar, llega en Moisés, y cuando Israel, que no era Israel todavía, estaba en Egipto, Dios les habla a través de Moisés y les dice, yo los voy a sacar a ustedes de este horno llamado Egipto, en el cual hoy están pues muy mal. Al hablarles Dios esto, Él establece un pacto también. Y a través de Moisés lo aterriza, y en ese pacto Dios les da tanto bendiciones como maldiciones. Y esas bendiciones pues estaban orientadas a que hubiese una serie de factores favorables para el pueblo de Israel que les iba a ayudar a ellos a establecerse en Canaán, saliendo de Egipto, y desarrollarse esta nación llamada Israel, en la cual vendría un día este hombre maravilloso llamado el Mesías, por el cual usted y yo somos salvos. Para que ese gran privilegio y esa bendición de parte del Señor se mantuviera en Israel, ellos tenían que vivir de la manera que a Él le agradaba. Pero también Dios les hace una serie de adendums a ese pacto y les dice, pero si ustedes se apartan de mí, entonces todas estas bendiciones y factores favorables que yo he puesto más bien van a fungir en contra. Y les va a costar 7 veces más llegar a establecerse, porque va a haber maldiciones que van a trabajar contra ustedes. Ellos comienzan a hacer las cosas bien, se introducen en la nación de Canaán, pero habiendo comenzado en el espíritu, después comienzan a entrar en lo que la Biblia llama la carne. Empiezan a apartarse y como olvidarse de quién era el que les había dado las cosas. El Señor había puesto en esas maldiciones, bien especificado, que si ellos se apartaban del Señor, entonces Él iba a permitir que viniese una nación más poderosa, les conquistara y entonces los llevara como esclavos, como refugiados a una nación lejana.
Y esa es la razón en la cual, el contexto en el cual se encuentra Daniel, sus amigos y parte de la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Daniel al estar en este lugar de Babilonia? Él podía haber tomado muchos caminos. Él podía haberse desentendido de Dios. Él podía haber dicho, qué difícil esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo es que estamos nosotros aquí? Pero él decide mantenerse enfocado en el Señor. Del lado de Babilonia, volviendo a Nabucodonosor, para ellos esto simplemente era conquistamos un montón de pueblos y dentro de ellos Israel, que dicen ellos y tienen fama en toda la región que son el pueblo de Dios. Esto obviamente pues tenía un efecto en Nabucodonosor y él pensaba, somos toda básicamente, ¿verdad? Babilonia es Babilonia y si estamos aquí es porque nosotros tenemos el poder. Pero cuando vemos el capítulo 1 de Daniel nos dice que Dios permitió, repita conmigo, Dios permitió que Babilonia conquistara Israel. Y esto nos abre un panorama, una realidad como hijos de Dios, que es que muchas veces pueden haber cosas tal vez negativas pasando alrededor de nosotros, que Dios las está permitiendo. Y si Dios las está permitiendo, nuestra posición en medio de ese proceso tan difícil, complejo, cansado en el cual usted se encuentre, va a determinar el resultado. La buena noticia es que Dios está ahí con nosotros y que Él no ha dejado de amarnos. Él siempre está allí. Nosotros lo que tenemos que hacer es así como Daniel decir, Dios es mi juez. Y no importa si las circunstancias que están allá tal vez son más fuertes que nosotros, si nos adherimos al plan de Dios y le creemos a Él, Él nos va a ayudar a salir. Amén. Puede hacer que esa circunstancia en la cual usted esté hoy difícil no sea ni culpa suya. Porque Daniel cuando fue llevado a Babilonia fue por culpa de los reyes anteriores que vivieron de una manera totalmente apartada del Señor. Pero él entendió que Dios era justo y que en su momento él iba a levantar su cabeza también. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. Cuando estemos pasando esos momentos difíciles, esas circunstancias que usted dice que cansado, Dios, esto no es ni culpa mío, ¿por qué yo estoy, Señor, pasando esto? Tenemos que creer que Él es el Dios juez, justo, poderoso y que Él nos va a ayudar a atravesar el desierto y cambiar esas lágrimas en bendición, como dice el salmista. ¿Quién me sigue? Amén. Entonces vemos que Nabucodonosor hace pues esta asamblea, convoca a todos sus sabios y él pues básicamente pide que vengan todos ellos. Ninguno puede establecerle una interpretación al sueño de Nabucodonosor y vemos que cuando él se refiere a Daniel, él le dice algo muy interesante y es Daniel en el cual habita el espíritu de los dioses. Nos permite esto notar cómo Nabucodonosor tenía una perspectiva muy politeísta. O sea, él creía que había dioses por todo lado y sabía que Dios, algún Dios, estaba con Daniel, pero que ese que estaba con Daniel era diferente. Y eso tiene que ser algo que a nosotros nos acompañe también. Porque estamos en medio de una sociedad en la cual dice, ¿cuál es tu Dios? Ah, ok, el mío son los Teletubbies. ¿Vos lo puedes respetar? Porque todo es respeto. Ok, sí, yo lo respeto, pero cuando llega, como decimos, la hora del horno y de los balazos, ahí es donde se da cuenta usted quién es Dios. Amén. Y también vemos algo muy valioso. El foco es Nabucodonosor, pero de otro lado estamos viendo también el testimonio de un hombre que supo mantenerse con vida por un ministerio de más de 50 años, solamente enfocado en el propósito de Dios. ¿Sabe? Como decíamos antes, cuando nosotros tenemos un norte en la vida, cuando nosotros vivimos para Dios, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro y lo difícil que sea, si usted se adhiere a ese norte y usted le cree a Dios, Él le va a mantener a usted y le va a ayudar a pasar la vida de la manera que le agrada. El punto y lo que tiene que irse generando acá en nosotros como hijos de Dios, cada vez más conforme pasan los años, es cuáles son las prioridades. Es qué es lo que yo llamo número uno en la vida, qué es lo que me dirige, porque si para Daniel la prioridad de él hubiese sido en algún momento el estatus en Babilonia, o hubiese sido simplemente sobrevivir y pasarla rico, pasarla bien, cuando le sirvieron el gran banquete de Nabucodonosor,
O cuando le dijeron, cuando suena el sonido de la zampoña, de la guitarra y de la cítara, todos tienen que postrarse, Daniel hubiera comprometido su santidad delante de todas estas ocasiones. Porque él hubiera querido ganar estatus, ganar favor, quedarle bien al rey, ¿verdad? Entrar en la rosca, como dirían algunos, pero él sabía que él no era parte de la rosca, él estaba delante del Dios Todopoderoso. Y es que cuando tú tienes una relación con el Señor y verdaderamente te importa solamente lo que Él dice, todas estas cosas son un cero a la izquierda. Tú sabes que si en algún momento tienes que decir como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, Rey, nuestro Dios tiene poder para salvarnos, pero si no nos salva, I don't care, no me interesa. Yo voy a agradarle a Dios. Cuando esa actitud está en nuestro corazón, entonces Dios dice, estos son de los míos. Esta es gente que no compromete la santidad. Esta es gente que camina como yo quiero, y cuando vienen las misiones especiales de parte de Dios, porque esta era una misión bien especial, era llegarle al líder mundial, y eso tomó 30 años. Cuando llegan esas misiones, Dios sabe con quién puede contar. La pregunta es, ¿puede Dios contar contigo y conmigo? Solamente con Nancy puede contar. ¿Puede Dios contar con la iglesia para sus misiones especiales? Dios es Dios y Él tiene poder. Recuerdo un día, nos pasó algo muy interesante. Nosotros tenemos un ministerio de oración y nos reunimos una vez al mes para orar por temas país. Ese ministerio Dios lo constituyó solamente para orar por temas país. Y un día tengo un sueño, y en el sueño yo empiezo a ver en el cielo que sale una mano y empieza a escribir un correo, ¿verdad? Y por un lado escribe un correo y por el otro veo que se dibuja una nube de un gran elefante. Y el elefante venía hacia Costa Rica y la pisoteaba y la desarmaba. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo me levanto y empiezo a orar y empiezo a pedirle a Dios que nos dé entendimiento de lo que está pasando. Y así seguido, a los minutos me llega una noticia que dice que Barack Obama viene para Costa Rica y que viene a firmar unos tratados importantísimos de interés de los recursos naturales que hay en el país. Y en ese momento habla el Espíritu Santo a mi corazón y me dice, es esto por lo que tienes que orar. Y comenzamos a orar por eso, y el Señor nos dirigió a ir al aeropuerto en la noche, el día antes que venía Obama, declarando enfrente de ese aeropuerto que lo que ese hombre venía a establecer en el país no se iba a dar. Y nosotros lo hicimos así, fuimos a orar. El hombre aterriza en el país, termina su día y al otro día sale en La Nación y dice, el presidente más poderoso del mundo vino al país y no pudo firmar nada. ¿Quién le da la gloria al Señor? Porque no hubo acuerdo en nada de lo que se pudo hacer. Y le damos la gloria a Dios. A lo que voy es, nosotros simples mortales, simple polvo y barro, ¿qué somos? Tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Y ese mismo Espíritu que estuvo en Daniel, que estaba en Cristo y que está en usted y en mí, puede usarle a usted para hacer cosas espectaculares cuando nosotros simplemente decidimos creerle y obedecerle y decir, ok, para allá, para allá, para acá, para acá. Y no solamente a nivel operativo, también a nivel de su vida personal. Hay promesas, cosas, proyectos, anhelos que cada uno de nosotros tenemos, y muchos de esos proyectos y bendiciones que Dios va a dar, la prosperidad para el pueblo de Dios viene cuando están en acuerdo con Dios y hacen las cosas a su manera. Porque si usted nota cómo Daniel ascendió y sus amigos en Babilonia, no fue por argollas ni por roscas. Dice que en el capítulo 1 que ellos decidieron no contaminarse con el Señor. Y a través de cada una de las pruebas que venían para despedazarlos, porque para eso venían las pruebas, era el horno, era pasarlos por la guillotina, eran diferentes cosas. Por cuanto ellos se habían guardado para el Señor, más bien eso se volvió en una promoción laboral. Y fueron creciendo en injerencia, fueron creciendo en lo que estaban haciendo en el país más poderoso que había en el mundo en ese momento. Y no necesitaban convertir a Babilonia, nada más necesitaban agradarle a Dios. Eso es lo que Dios te pide a ti y a mí, que vivamos de tal manera que glorifiquemos su nombre y que cuando Él requiera a través de nosotros influir en algo, usted esté totalmente sincronizado con Él, para que entonces podamos hablar como Dios habla. ¿Sabe? Para Daniel fue un momento bien complejo, porque dice que Nabucodonosor le cuenta este sueño, y yo me lo imagino escuchando el sueño, y el Espíritu Santo hablándole, diciéndole, ese gran arbolote es este orgulloso que está aquí.
Y el tipo seguro tragaba, porque esta versión dice que se quedó un rato, pero hay una versión que dice que se quedó 1 hora atónito. Yo me lo imagino pensando, ¿cómo le digo? Era el hombre que acababa de destruir su país, su nación. Él podía decirle, soy yo, qué bien. ¿Dónde están los leones? Porque fue lo que siguió el capítulo siguiente. No me gustó la manera en la que me lo dijo, porque probablemente Nabucodonosor era un copo de nieve hipersensible, como mucha gente de hoy en día. ¿Cierto? Daniel seguro comenzó a acomodar las palabras y a pensar, ¿cómo le digo a este hombre esto? Y muy sabio le dice, vea rey, ojalá el mensaje fuera para su peor enemigo, pero es que es usted. Y eso para nosotros tiene una gran importancia, porque muchas veces en nuestro caminar, Dios va a permitir que personas que están en nuestro radar o que tal vez usted le está conociendo, usted sea el instrumento para hablarles. Y puede ser alguien desconocido o alguien muy cercano o una relación profesional, su mismo cónyuge y demás. Pero Dios requiere que usted sea en ese momento totalmente diplomático, amoroso y directo para decir las cosas. Nabucodonosor, escuchando a Daniel, quién sabe qué pensó, pero Daniel podía haberle dicho, no rey, la verdad es que ese árbol parece como usted, pero hagámosle una poda por aquí, no va a pasar nada. No, vea rey, haga aquí, haga allá. Él le dice el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a la sociedad allá afuera. Arrepiéntase, arrepiéntase. Para que entonces Dios haga con su vida lo que Él quiere hacer. Y yo me imagino a Nabucodonosor escuchando eso y Daniel pensando, ¿cuántos días quedan, ¿verdad? Para que acabe la semana y cómo lo va a tomar este hombre? Pero resulta y sucede que Él lo tomó. Y la manera en la cual responde es muy humana. Porque nos dice que 12 meses después, seguramente Daniel pensó, qué dicha, ya el rey se convirtió. Y lo mismo le pasa a uno muchas veces, le predica a la gente y usted dice, si la persona le responde y dice, qué lindo Dios, qué bonito caminar con Él, ¿verdad? Es que usted habla tan bonito, es que cuando usted ora, esa paz de Dios, es que Dios es tan bueno, pero después pasan los meses y tal vez no evolucionan. No nos desanimemos, sigamos orando por ellos. Yo me imagino a Daniel orando por Nabucodonosor y lo vio durante esos meses. No nos dice si él cambió, no nos dice si tal vez siguió viviendo en su pecado, pero Daniel estoy seguro que se mantuvo orando por él. Dice que 12 meses después Nabucodonosor, ¿qué ocurre? Va caminando por el palacio de Babilonia, por la azotea. Y dicen los historiadores algo muy interesante, que en el mundo antiguo, de las maravillas que había, 2 de ellas estaban justamente en Babilonia. Una de ellas eran los jardines que tenían y otra eran los muros, que dicen que medían más de 8 kilómetros. Imagínense un muro de 8 kilómetros. Y Nabucodonosor al frente de esto, pues él va caminando. Y dice que cuando él mira todo este reinado, él dice, qué manera. Mire ese muro, vea los títulos. Mira esta empresa, cómo ha crecido. Mire esto. Él comenzó a admirar aquello, pues que su padre y que él habían conquistado y que habían desarrollado. Y dice que en ese momento se escucha una voz del cielo que le dice Nabucodonosor. Y entonces repite la exacta sentencia que Daniel le había dado. Y comentan los expertos que lo más probable, una de las tal vez síndromes, podríamos decir, que Nabucodonosor tuvo en nuestros días, se le llama licantropía. ¿Ustedes vieron El hombre lobo en algún momento? Eso es cuando una persona tiene un trastorno mental que se cree un animal. Dicen que probablemente fue algún tipo de licantropía la que a Nabucodonosor le pasó. Básicamente el hombre pierde su cordura. Y dice que comienza a comportarse como un animal, que sus uñas le crecen, su cabello le crece y que se mantiene de esta manera durante 7 periodos. Pensemos qué impresionante aún para los habitantes de Babilonia haber visto a este hombre así, verlo en su esplendor y su grandeza y después verlo como un animal y nadie tener explicación de lo que le estaba pasando. Probablemente entre los pasillos se corría la voz, no, pero es que Daniel le había dicho tal cosa y él escuchó esto y se comportó de esta manera, pero él estaba pasando un proceso bien difícil. Y ese proceso, lo que tenía de objetivo básicamente era que Nabucodonosor se humillara delante del Señor. ¿Cuánto toma que una persona a veces se humille delante del Señor? A veces más de lo que pensamos.
Recuerdo un hombre en una ocasión que me contó que tenía un problema en la espalda y que le dolía como las cervicales. Y la única manera en la cual se le corregía el dolor o se le quitaba era cuando se hincaba y pegaba la frente al piso. ¿Qué será? Me dice. ¿Qué será? Muchas veces hay cosas que nosotros estamos pasando que no son culpa del diablo, que no son culpa de la sociedad, son cosas que tal vez Dios está utilizando para que nosotros reconozcamos que el cielo gobierna, como se lo dijo Daniel a Nabucodonosor en ese momento, que el cielo gobierna. Y sabe, hay algo muy interesante de este capítulo que a mí me llama la atención, y es cómo este libro nos demuestra que la Biblia es real. Hay dos registros históricos que hablan totalmente ajenos a la Biblia, pero que mencionan el testimonio, por llamarlo en lenguaje cristiano, la historia de un rey babilónico muy importante que pasó un periodo de locura, le llaman ellos. Uno de ellos se llama la oración de Nabónido, fue encontrado en las cuevas de Qumrán, y el otro es del historiador Josefo. Y este hombre, Nabónido, él cuenta del lado de Nabucodonosor cómo él pasó un periodo de 7 años. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, dice 7 tiempos. Pero la oración de Nabónido, que es una literatura babilónica, sí lo cuenta. 7 años en un estado, un lapsus de locura, hasta que apareció, dice, un cierto adivino judío y le ayudó. Y el hombre pudo salir de donde estaba. Qué impresionante. Cómo la historia también nos muestra en este caso, desde la perspectiva de una persona totalmente ajena al pueblo del Señor, cómo la palabra de Dios es real. Y nosotros podemos hablarle eso a las personas cuando vienen y comentan, pero es que verdaderamente la Biblia es un libro en el cual se puede creer, totalmente se puede creer. Y como mencionábamos hace 3 semanas, el libro de Daniel precisamente es uno de los libros más atacados del Antiguo Testamento. Demian, te están llamando, creo. Sí. Es uno de los libros más atacados. Un momento, por favor. No. ¿Y sabe usted cuál es la razón por la cual es tan atacado ese libro? Porque el libro de Daniel anticipó cosas en la historia que se iban a dar, que Dios le había mostrado a este hombre Nabucodonosor. Dios a Nabucodonosor le dio 2 sueños y uno era ajeno a él, era de asuntos operativos del mundo y su futuro, cuando le mostró a través de esa estatua los reinos paralelos que habían a él y cómo esos reinos iban a evolucionar. Pero este segundo sueño no era para nadie más que excepto él, y que él conociera que ese mismo Dios que le había mostrado el futuro y que él ya tal vez habían pasado 30 años y se le había olvidado quién era, ahora recordara que verdaderamente existía. Y de pronto ese mismo mensaje está para usted y para mí, que tal vez hace muchos años escuchamos el Evangelio y dijimos, sí, eso es algo como bonito, como de Dios, pero hemos caminado nuestra vida y la hemos vivido de una manera que tal vez no es la que el Señor quiere. ¿Y cómo es la manera en la cual nosotros tenemos que vivir para el Señor? Es entendiendo que el cielo gobierna nuestra vida y que si Dios te ha dado algo y si se ha permitido conquistarlo, es para que eso sirva a sus propósitos. Amén. Dios no le dio a Daniel simplemente sabiduría porque sí, porque estaba ahí. Dios no te dio los talentos porque sí. Dios no te dio los dones y las bendiciones que te ha dado porque tienes una cara muy linda. Dios te los dio porque Él quiere que a través tuyo se extienda el Evangelio en esta tierra y que haya una influencia en las personas que están en nuestro radar, en ese esposo, en esa esposa, en esos hijos, que tal vez nos va a tomar años sembrar en ellos el Evangelio, pero que después se van a levantar en el poder de Dios. Amén. Y no tenemos que desanimarnos si en los primeros meses no vemos una respuesta. Nabucodonosor fueron 30 años, pero después este hombre emitió un edicto real delante de la nación más poderosa, diciendo: Dios es Dios. Yo lo comprobé. Imagínense el impacto de los habitantes de Babilonia después de verlo salir de su locura y contar el cómo, el cuándo y dónde le pasó lo que le pasó. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay allá afuera esperando que usted y que yo le contemos nuestro testimonio? Hola. Tenemos que tener presente
que la luz que Dios puso en nosotros no es para que se esconda detrás de absolutamente nada. Esa luz tiene que exhibirse. Y muchas veces es muy sencillo caminar por la vida con esa luz aquí interna, pero tapada por un montón de cosas. De educación, de diplomacia, del fashion, del mundo. Póngale nombre. Y eso en esencia y sustancia no está mal. Nada de eso está mal. Lo que sí está mal es que eso impida que la luz de Dios salga. Amén. Porque la luz no está para esconderse. La sal, cuando pierde la salinidad, dice la Biblia, no sirve para nada. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de vida, repita conmigo esto, estratégica. ¿Y sabe usted cuál es la estrategia, espiritualmente hablando, que nosotros tenemos que seguir? La estrategia es buscar los intereses de Dios a toda costa. Eso es como que usted trabaje para dos empresas que son competencia, o servirle a dos señores a la vez. No se le puede quedar a los dos bien al mismo tiempo. Si Daniel hubiera estado pensando cómo haciendo en Babilonia, y eso tuviera más peso que cómo agrado a Dios, en la primera pruebita que le pusieron se resbala. Probablemente Daniel quería crecer, quería desarrollarse en esta nación. Él sabía que Dios lo había mantenido con vida. Y cuando se le aparece esta suerte de prueba de entrada, él entendió la prioridad uno y la estrategia que él tenía, que era honrar a Dios. Y si hasta ahí llegaba su vida, pues que hasta ahí llegara. Pero como él supo que honrar a Dios y que la santidad conviene a su casa era lo que tenía que hacer, al hacerlo, entonces Dios fue bendiciéndole y haciéndolo crecer. ¿Cuántos quieren hoy comprometerse con que el reino de Dios sea la prioridad número uno en su vida? Si eso está en nuestro corazón, entonces el Señor va a utilizar cada una de las cosas en nuestra periferia, difíciles, complejas, con las cuales hoy estamos bregando, para que ese brillo de Él cada vez se pula más y se vea allá afuera y la gente diga, no, es que el espíritu de los dioses está en esta persona. O yo no sé, pero el muñeco al cual yo le oro no responde igual. ¿Sí? Vemos cómo en el versículo 34 culmina Nabucodonosor esto y dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos, verdaderos, y es capaz de humillar al más soberbio. ¿Habrá entendido Nabucodonosor la lección? ¿Y por qué tenía que postrarse delante del Señor y poner su cabeza en el suelo? Me llama mucho la atención justamente ese versículo 34, porque es el axioma y es lo que nosotros tenemos que llevarnos. Dice, cuando Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Es decir, durante 7 años el hombre pasó revolcándose, y quién sabe si había lapsus, momentos de lucidez en los cuales él pensara, ¿por qué estoy aquí? Y luego lo tomaba nuevamente esta enfermedad y lo revolcaba, y después tal vez pensaba otra vez, pero yo soy Nabucodonosor, y luego venía otra vez la circunstancia y lo humillaba. No podía ni cortarse las uñas, imaginemos. Tenía que ser una enfermedad y una situación bien difícil para él. ¿Y qué podía estar pasando dentro de Nabucodonosor? Conforme pasaban los meses y él decía, yo soy el rey, pero luego se veía nuevamente como un animal. Y lo veía la gente de todos los perfiles en el suelo, revolcándose como una bestia. Imaginemos qué trato tan difícil pudo haber sido para la personalidad y para el orgullo de Nabucodonosor.
y cómo eso verdaderamente llegó a cambiarle al punto de decir, ahora yo reconozco que el cielo es el que gobierna sobre todas las cosas. Y eso es justamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos, del lado de nosotros como hijos suyos, a humillarnos delante de Él y también entender, muchas veces cuando hay personas que están pasando una situación difícil, ¿cómo podríamos nosotros llevarles un bálsamo y ser luz para ellos? Ser luz verdadera para ellos. Que así como Daniel en un momento estando delante de Él, estuvo en esa encrucijada, ¿le digo o no le digo? ¿Comento la verdad o me abstengo de ella? Poder nosotros ser esa luz y hablar tal cual el evangelio, sin componendas, sin arreglos y decirle las cosas a las personas como son. No confundiendo con volvernos un hacha, porque no se trata de eso, sino de decirle hay un Dios de amor todopoderoso y justo que gobierna la creación. Ahora pues sería bueno que nos arrepintamos delante de Él. Y quizás Él entonces va a restituir lo que se había perdido, lo que vimos en algún momento ya desaparecido, porque habremos entendido que Él es el que gobierna nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Y me lleva también a darme cuenta cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro que no hay absolutamente nada en esta sociedad, en este mundo que llegue a satisfacernos. Pongámonos en los zapatos de Nabucodonosor por un momento. Tal vez Estados Unidos sea una nación que podríamos pensar, ser el presidente de Estados Unidos, pero yo creo que Babilonia era muchísimo más grande que esto. Pensémonos al frente de una nación así. Y uno podría decir, bueno, pero es que Nabucodonosor, obvio que iba a ser sensible al orgullo, pero esto es algo a lo cual todos somos vulnerables. De una o de otra manera. Puede venir a picarnos ese gusanito y por lo general, cuando pensamos en el orgullo, vemos aquellas personas que tal vez se creen más de lo que son, dice uno. Pero también hay un orgullo que funciona para abajo. En esencia, el orgullo es cuando yo no me veo como Dios me está viendo. La palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que el Señor le ha dado. Y eso nos tiene que ubicar a nosotros, nos tiene que ayudar a vernos en el espejo y decir, soy un gato. ¿Okay? No soy ni un felino gigante, pero tampoco soy una salamandra. Tengo que verme a través de la sangre de Cristo, de lo que Él ha hecho en mí, de cómo el Señor me ha transformado. Que si en algún momento la sociedad o la familia pintó un retrato distorsionado de quién eres, aprendas a mirarte como el Señor hoy te ve. Y a rendir ese orgullo delante del Señor. Y reconocer que si Él te ha permitido y nos ha permitido conquistar algo, decirle, el cielo es el que gobierna. Y antes de que venga esa trampa del enemigo a engañarnos para después robarnos las cosas, decir, no Señor, yo renuncio a esto, tú eres Dios, tú eres el que gobierna, y si nos permites alcanzar algo, la gloria sea para ti. Y tampoco esconder lo que Dios le ha dado. Dios quería que Nabucodonosor fuera ese rey, Dios quería que Daniel estuviera allí, y ellos no escondían eso, eran lo que eran. Aceptaban lo que el Señor les había dado, con gratitud, con sencillez, agradeciéndole a Él todo lo que había puesto delante suyo. ¿Quién dice amén? Amén. Así que vamos a orar en este día. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor, y que nos pongamos de pie para orar. Vamos a agradecerle al Señor por este día y por esta palabra. Y sabe, yo voy a invitarle a que cierre sus ojos y que meditemos por un momento en el Señor. Sabe, la palabra de Dios nos enseña que Él no hará nada sin antes anunciarlo a sus siervos. Así que si usted hoy está en esta iglesia y está escuchando la palabra del Señor, o en algún momento escuchó del Evangelio, o Dios ha estado hablando a su corazón con respecto a algún asunto, yo le voy a invitar a que en esta hora usted le pida al Señor que le ayude a interiorizar la verdad que Él le quiere transmitir.
A Nabucodonosor le tomó 12 meses. Dios le dio tiempo. 12 meses. Dios le dio el anuncio y lo dejó para ver qué respondía. ¿Qué cosas tal vez Dios ha puesto en tu corazón o en el mío que Él quiere ir cambiando? Que quiere que se las entreguemos a Él. Y a veces nosotros, en los afanes del día, en una prioridad tal vez distorsionada, no la entregamos. La sostenemos, la abrazamos y decimos: esta mi gran gloria, este soy yo, esta soy yo. Y Dios nos da tiempo para que entreguemos. Dios nos habla, Dios permite que su palabra sea predicada, que lo escuchemos. Y como puede hacer algo personal, puede hacer algo de tu matrimonio, puede hacer algo de tu trabajo, de la empresa, etcétera. Pero lo que Él busca es que nosotros respondamos. Le voy a invitar a que en esta mañana, si usted identifica cosas así en su vida, cosas que tienen que entregarse, pues entonces en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, en oración con el Dios de los cielos, usted le diga: Señor, yo reconozco que en mi vida ha habido esto, Señor, que tal vez, Señor, no he hecho, Señor, lo que me has pedido en esta área. Y tu palabra dice que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy yo quiero rendirlo delante tuyo, Señor. Hoy quiero hacer los cambios que tengo que hacer en mi casa, hacer los cambios, Señor, en mi día a día, poder colocarte como una prioridad en mi día, Señor, comenzando con un tiempo entre tú y yo. Yo quiero hacer los cambios, Dios, en mi lenguaje. Quiero hacer los cambios en mi manera de pensar, en la forma en la cual trato a mi cónyuge, en la forma en la cual me proyecto hacia la sociedad, Señor. Que yo no sea, Señor, como un prisma que distorsiona tu luz, sino que más bien sea como un cristal a través del cual tu luz fluya, Señor, sin variaciones, sin distorsiones, Dios. Para que aquellos Nabucodonosor que están allá afuera, cuando necesiten una palabra, necesiten ver por dónde caminar, entonces yo sea un recurso tuyo, Señor. Sea alguien que verdaderamente pueda refractar tu luz, tal cual tú la pusiste en mí, Señor, tal cual tú me la hablas a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Que yo pueda, Señor, totalmente reflejarla. Sabe, el Señor pone en mi corazón que es un momento de compromisos, que hay personas aquí a las cuales Él les ha mostrado su amor, ha caminado con ellos, les ha ayudado, les ha sacado de problemas, ha sido fiel, y el Señor quiere un nivel de compromiso diferente. Uno así como el que hubo en Daniel, que tuvo la valentía, la templanza, la madurez para vivir una vida de asignación, una vida estratégicamente mapeada con los intereses de Dios. Y para hacer eso es necesario cortar las amarras con el mundo, las amarras con los ídolos, las amarras con aquellas cosas que en otro tiempo para nosotros tal vez fueron deslumbrantes, y no que sean pecado, pero que tal vez están en una posición equivocada en nuestros corazones. Y para hacer eso se hace como cuando uno entrega algo y no lo va a retomar. Así que si en esta mañana el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón a través de este mensaje, yo le voy a invitar a que usted le diga: Señor, yo te entrego A. Señor, yo coloco delante de ti B. Señor, ya yo me cansé de andar mis propios caminos. Hoy yo quiero, Señor, tu agenda en mi vida.
que yo pueda tener mi norte, Señor, siempre claro, para que cuando aparezca lo que aparezca delante, no me distraiga, no vaya en otra dirección, sino que yo sepa que el poder tuyo está en mí, que tú me vas a respaldar, Señor, y que podré saltar el muro o rodearlo o hablarle, como tú nos has dicho, a ese gran monte que se eche al mar y que tú lo vas a quitar, Señor. Y los resultados son tuyos, Dios. Tú haces lo que tú quieras, pero mi corazón te pertenece. Y nada ni nadie va a partirlo, ni se va a dejar pedazos. Es enteramente tuyo, Señor. Señor, hoy te damos gracias por esta iglesia aquí presente. Queremos agradecerte, Señor, por todos aquellos Nabucodonosor que están, Señor, en nuestras vidas. Por todas aquellas personas, Señor, en esta nueva Babilonia en la cual nos encontramos, a las cuales, Señor, tú vas a usar a tu iglesia para hablarle. Hoy, Señor, presentamos a tu pueblo y queremos pedirte, Señor, que el poder de lo alto venga sobre cada uno de los aquí presentes, sobre las familias extendidas, sobre los hijos, Señor, porque tú has llamado a la iglesia para ser un pueblo de reyes y de sacerdotes, un pueblo de influencia, un pueblo que está en contacto contigo, Señor. Un pueblo, Señor, que verdaderamente entiende que tú eres el rey por encima de todo lo que existe. Un Señor que vive para ti, que comprende, Señor, que todo lo que tú le permites alcanzar es porque a ti te ha placido, Dios. Y lo disfrutamos y lo usamos de una manera sabia, Señor, sin idealizarlo, sin idolatrarle, Señor, sino únicamente haciendo un uso adecuado y viviendo como tú quieres que se viva. Padre, hoy oramos para que el poder de tu Espíritu comience a hablar a cada corazón aquí presente, mostrando aquellas áreas, Señor, en las cuales se necesita trabajo. Señor, si ha habido orgullo, hoy lo presentamos delante tuyo. Si ha habido un orgullo, Señor, haciéndonos mirar de una manera equivocada nuestra vida, teniendo un concepto distorsionado, Señor, sea un concepto superlativo o lo contrario, hoy, Padre, lo rendimos delante de ti, porque tu palabra nos dice que tenemos que aprender a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. No para sentirnos mal, sino para que se desarrolle un corazón de siervos, un corazón de servicio, una humildad que no debe confundirse, Señor, con harapos, sino con identidad, con objetividad en la vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, porque sabemos, Señor, que así como tú le hablaste a Nabucodonosor ayer, hoy tú nos hablas y que la sentencia viene de lo alto, porque es tu palabra literalmente la que nos está hablando, Señor. Hoy queremos, Señor, glorificar tu nombre y pedirte, Dios mío, que tú trates con nuestro corazón y que te lleves todas esas estructuras de error, Señor, que nos hicieron caminar de una manera que no era, Señor, objetiva. Y recibimos de ti. Dígale, Señor, dibuja mi autorretrato. Dígale, Señor, dame identidad de hijo y de hija tuya, para que pueda vivir con una perspectiva de vida correcta. Hoy oramos, Dios, para que esa identidad de iglesia, de hijos tuyos, Señor, se desarrolle de tal manera que cada pisada de este pueblo, Señor, sea firme. Padre, que cada acción que hagamos sea hecha, Señor, para glorificarte a ti. Que cada cosa que nosotros emprendamos la hagamos, Señor, con un segundo pensamiento que dice: ¿qué será lo que haría Cristo? Y que entonces, Señor, se dibuje tal excelencia, tal humildad en lo que tu pueblo hace, en las obras y en la vida, que verdaderamente, Señor, la sociedad tenga que decir: en ellos habita el Espíritu de Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por cada persona, por lo que estás haciendo aquí, Señor, entre nosotros, por cómo tú, Dios, transformas a tu pueblo. Y te damos, Señor, la gloria, te damos la honra, Padre, en el nombre de Jesús.